Ya, buenas noches. Gracias por la ponencia, muy interesante los tres. Y bueno, es un comentario para introducir una pregunta que me parece importante y que no sé, que bueno, desde mi perspectiva no se alcanzó a tocar con la profundidad necesaria, justamente por lo que voy a explicar lo más brevemente a posible a continuación. Y tiene que ver con las estrategias sociopolíticas, socioeconómicas que todos los países, o todas las poblaciones, mejor dicho, tenemos que empezar a estructurar. Y dado el caso de las diferencias estructurales, ¿no? Mi caso de estudio está abocado a los países en desarrollo. O sea, no es lo mismo ver estrategias de transición energética en países como los de Europa, a tratar de implementar estrategias en países como Latinoamérica, ¿no? Con toda la complejidad y diversidad que tiene la región, con las ventajas y con las desventajas, ¿no? Ventajas sociales, por ejemplo, con una menor complejidad social que tienen nuestros pueblos, ¿no? O sea, imagino que no tendremos mucho problema los pueblos costeros de México, por ejemplo, de donde vengo yo, para readaptarnos al nuevo contexto energético, ¿no? Pero tampoco va a ser nada sencillo para megalópolis como la Ciudad de México, por ejemplo, en generar esa transición. Entonces es bastante contradictorio y los casos latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, y en general de todos los países en desarrollo. ¿Qué opinión les merece a ustedes este asunto? La dependencia tecnológica, por ejemplo, es un tema que también trabajo yo mucho, porque al final de cuentas nuestro desarrollo en países pues es comprado. O sea, el nivel de vida, la calidad de vida que hemos logrado durante nuestros procesos históricos, pues ha sido en gran medida comprada hacia los países desarrollados, ¿no? Entonces tenemos en la mayoría de la región, una nula capacidad de desarrollo tecnológico propio, no tiene que ser comprado, y con las consecuencias económicas de deuda, etcétera, que eso conlleva, ¿no? Entonces las estrategias de transición pues tienen que ser son bastante diferentes, ¿no? ¿Alguna opinión que tengan ustedes, los panelistas? Abiertos los tres. Gracias. Empiezo, si quieres, yo. A mí se me ocurre que aprovechar la fortaleza que tienen los movimientos indigenistas y las prácticas de economía solidaria en muchas de las regiones que constituyen México y otros países latinoamericanos puede ser importante a la hora de forzar al Estado mexicano y los estados latinoamericanos a que se involucren en fomentar la economía, la autonomía energética, por ejemplo, de las poblaciones indígenas, de manera que no dependan tanto de los grandes movimientos de comercio internacional, etcétera, para conseguir cosas básicas. Y una cosa básica de las comunidades locales tiene que ser una cierta autonomía energética. Estoy pensando en tratar de forzar la implantación, colaboración con instituciones y con otros ONGs, etcétera, para implantar sistemas autónomos de captura energética, sobre todo eólica y solar, locales, que eso te da una cierta autonomía de la posible instalación luego futura de grandes sistemas centralizados. Y va a ser importante esa combinación entre sistemas centralizados para la gran industria y sistemas localmente sustentables para las prácticas económicas más locales. Y quizás se pueda aprovechar esa fortaleza relativa que tienen en Latinoamérica esos movimientos indigenistas, esas prácticas de economía solidaria que están allí mucho más desarrolladas probablemente que en nuestros países occidentales. En el congreso anterior, Rob Hopkins estuvo dando una videoconferencia y yo le hice la misma pregunta. Es decir, el movimiento de transición es un movimiento inglés que se basa pues, en una serie de principios que tiene esa cultura, y le pregunté, ¿cómo hacemos para trasladar esto a España? Y me dijo, eso es cosa vuestra. O sea, eso sois vosotros los que sabéis cómo sois y los que tenéis que ser capaces de adaptar estos principios a España. Entonces yo le respondería lo mismo. Son los distintos pueblos, países y culturas de Sudamérica los que tienen que, conociéndose cómo son, adaptarse ellos a lo que es el pico del petróleo y al futuro colapso. Es que 3 años y medio después, y por eso está Juan aquí, la situación en España es bastante diferente. O sea, en eso por lo menos podemos dar ejemplo.
No, bueno, ¿querías añadir algo, Joan? O... No, bueno, yo después de esta intervención casi no podría decir nada más, porque estoy de acuerdo, ¿no? Si me parece compleja la situación en algunos países como podría ser el de México o otros países latinoamericanos, precisamente porque se da esa situación dual, es decir, hay una parte de la sociedad que tiene esas ventajas de que ya está en una situación poco compleja o en la que la reducción de la complejidad sería fácil, con esas megalópolis, en lo que es todo lo contrario, ¿no? Pero, claro, realmente habría que estar dentro y desde dentro saber mejor cómo conjugar precisamente esa situación, ¿no? Es decir, la enorme dificultad de una parte y la facilidad o cierta facilidad de la otra, ¿no? De todas formas, yo creo que en cualquier caso la transición en Latinoamérica, como quizás en otros países, pero en Latinoamérica quizás más, entre las confrontaciones que también hay que acometer es la confrontación contra el imperio. Es decir, los recursos o una parte de los recursos que nosotros deseamos en Occidente pues están entre otros lugares en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pensar en cómo usar los recursos pasa también por pensar cómo seguir relacionándose con aquellos que detentan el poder a nivel mundial, ¿no? Y eso no es fácil si pensamos que todos los países o todos los gobiernos que han dado pasos en ese sentido pues han sido demonizados y están acosados, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde dentro seguramente es donde se tendrá que trabajar, ¿no? Sí, verdad, había... bueno, no, estaba antes aquel chico, perdona. Sí. Quería preguntaros sobre un debate que a mí me resulta bastante desagradable, pero creo que en algún momento, y siento invocarlo, ¿no? Igual parece que lo nombras y traes sobre ti la mala suerte, un poco esto, que es un poco, habréis hablado de manera implícita todos, y es cómo gestionamos la violencia. Yo creo que aquí buscamos una transición pacífica, cooperativa, pero como ha dicho Antonio, hay dos vías divergentes que igual están en enfrentamiento, ¿no? O bueno, nos estamos hundiendo todos y yo no voy a empezar la lucha de garrotes de Goya, pero si me viene otro con un garrote dando, no sé que va dirigida un poco a los tres. Bueno, mi opinión personal, como Joan, es que evidentemente algo de violencia, de hecho ya la estamos viviendo, muchísima violencia estructural, ¿no? De todas maneras, es que, a ver, si tuviéramos una solución, hablo en voz alta incluso, ¿sabes? Ojalá tuviéramos una solución, ¿no? Pero la realidad es que cualquier proceso de cambio produce cierto dolor. Y estamos ahora en ese momento. O sea, no hay que ser naïfs y pensar que esto es pan comido y es fácil. No sé, sinceramente, cuando haces esa pregunta, casi que se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? Pensando, pues bueno, ¿cómo vamos a vivir todos estos momentos? La verdad es que no tengo ninguna respuesta. Pero sí, bueno, eso. Yo creo que realmente es uno de esos temas que a nadie le gusta abordar porque es un poco difícil situarnos en esa situación de gran conflicto y ver realmente cómo lo gestionamos, ¿no? De todas formas, claro, yo me preguntaría a qué violencia te refieres, ¿no? Porque yo creo que puede haber distintos niveles de violencia. Es decir, una violencia que venga de las instituciones o que sea estructural, como se ha dicho, y otra violencia que digamos que es la violencia entre la gente de lo común, ¿no? Que también puede darse, ¿no? Contra esta violencia, la violencia de lo común, la respuesta institucional normalmente es más garrote también, es incrementar precisamente la violencia institucional, ¿no? Y seguramente desde otra perspectiva lo que habría que hacer sería intentar, eso que se ha dicho varias veces, ¿no? Es decir, aumentar la resiliencia. Bueno, pues la resiliencia también va en camino precisamente de reducir el grado de violencia entre la gente del común, ¿no? Porque
en la medida que nosotros trabajemos de forma comunitaria, de forma colectiva y no sigamos con esa idea de cada uno a lo suyo y todo que sea privativo, etcétera, lógicamente esos niveles de tensión social deberían reducirse, ¿no? A mí, sinceramente, esa violencia me preocupa porque es un elemento que impide trabajar precisamente por la transición, pero me preocupa incluso más la violencia que puede venir desde el nivel institucional, ¿no? Porque esa lleva otro tipo de confrontación que puede ser incluso más dura, ¿no? Porque a ver cómo nos ponemos de acuerdo, o sea, con un igual aún podemos llegar a un acuerdo, con uno que tiene el monopolio de la violencia es un poco más difícil. Teníamos una aquí. Sí. Me da la impresión que voy a cambiar un poco el tema. Creía que se iba a hablar como energía alternativa, se iba a hablar de la energía fusión. Y la pregunta era para Antonio García, que al parecer has escrito algo sobre ello, ¿no? ¿Qué perspectivas hay, qué posibilidad hay de que eso salga adelante y en este fregado en el que estamos metidos pues dé alguna salida? Bueno, se lleva investigando desde los años 50 aproximadamente lo del reactor de confinamiento magnético, por ejemplo, y el problema principal son las inestabilidades que tiene internas que dan lugar a que no puedas confinar más de como mucho un segundo el plasma, de manera que hasta que se resuelvan ese tipo de problemas técnicos hay autores que dicen que antes del 2070 no parece que vaya a estar disponible una solución económicamente viable si alguna vez se resuelve el problema de las inestabilidades, ¿no? Y se puede generar una fusión, a base, aunque sea pulsada. Un segundo se viene abajo, otro se vuelve a rellenar, inyecta la descarga eléctrica, otro segundo más y así pulsadamente se puede conseguir. Pero hay de momento una serie de problemas técnicos que no se han resuelto. Quizás a partir de entre 2070 y 2100 hay estudios que dicen que podría haber algún tipo de respuesta viable, pero no, está por ver. Es una incógnita. En caso de que se resuelva, se incorporaría a la red eléctrica un número cada vez más creciente de reactores de fusión termonuclear. Lo que ocurre con este tipo de fuente de energía primaria es que es tan dependiente de metales como el cobre. Formaría parte del sistema eléctrico, se incorporaría a la red eléctrica y es tan dependiente de una serie de metales de cualquier economía electrificada como lo son las renovables. Es decir, de alguna manera la incorporación de la energía de fusión en el mix no te va a ahorrar el problema enorme que tenemos con los metales, que la gran demanda de metales que tiene una sociedad eléctrica. De manera que de alguna manera ayudaría a las renovables, pero superar más o menos el límite de unos 12 teravatios o poco más, a mí me parece muy difícil. ¿Tiene el mismo problema el sistema que están investigando, el mismo problema, el sistema que están investigando en Europa que el que están investigando en Estados Unidos? Bueno, cualquier sistema que produzca energía a través de calor, ese confinamiento inercial que es el de Estados Unidos como confinamiento magnético, producen calor. Ese calor produce ebullición de agua finalmente y la ebullición de agua mueve una turbina que produce electricidad a través de un generador o un alternador. Ese proceso de producción requiere unos bobinados de cobre que son, era 1 tonelada por cada megavatio aproximadamente, creo recordar, lo que necesitas. Entonces, para un motor que luego lo consuma y produzca movimiento, lo mismo, 1 tonelada por cada megavatio para cualquiera de los motores embobinados. Y todo ese tipo de... Bueno, luego están toda la transmisión y las vías, la electrificación de los raíles de ferrocarriles, en fin, toda una serie de usos de cualquier sociedad eléctrica va a necesitar. La incorporación de la fusión es como incorporar otra fracción más de generadores eólicos o termosolares. Lo que va a provocar es una demanda de cobre y una demanda de una serie de metales que ya van a estar en el límite si imponemos 12 teravatios renovables, con lo cual ya sea mediante renovables, ya sea a través de fusión, vamos a topar con los límites de los metales que necesitaría cualquier sociedad eléctrica muy probablemente. Os ruego de nuevo brevedad tanto a los que preguntáis como a los ponentes. Tenemos 3 pendientes, una cuarta ahí. Volviendo un poco al tema anterior, yo vi el libro en el planteamiento
de que vayamos creando una sociedad nueva, en el hecho de poder crear nuestros alimentos planteamos la necesidad de disponer de la tierra, de una forma o de otra. Esto puede ser que dé lugar a que el enfrentamiento de la gente que vive en las ciudades con la gente que vive en el término rural. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo tenéis eso visto o cómo se ha visto? Bien. Específicamente, hablando del movimiento de transición, pensemos que estamos hablando de un bebé. Es algo muy nuevo y muy pequeñito. Es una alternativa dentro de muchísimas otras que están existiendo. Referente al tema de las tierras, efectivamente, los suelos fértiles, los suelos que tenemos, bueno, pues son un recurso limitante importantísimo. Bueno, existen organizaciones, por ejemplo en Brasil, como el Movimiento Sin Tierra, que lo que están haciendo es ocupar tierra. Nosotros tienes que pensar que cada grupo local de transición de alguna manera trabaja de manera autogestionada en su propio territorio. No existe una organización a nivel del Estado español. Entonces, cada uno pues trabaja para buscar las soluciones al respecto, ¿no? En estos momentos, principalmente cuando no hay muchos recursos económicos disponibles, la gente lo que está haciendo, los grupos lo que están haciendo es trabajar de manera muy creativa. Entonces, a veces llegan a cesiones, a intercambios, etcétera. Y después también están saliendo proyectos muy interesantes, como por ejemplo la red Terrae, que es toda una red de pequeños municipios que lo que están haciendo es ceder tierras para que colectivos diversos vayan a utilizarlas con toda una serie de criterios, ¿no? Entonces están saliendo diferentes alternativas al respecto, pero la realidad es que estamos hablando de que somos muchísimos millones de personas y esa es uno de los temas tabú, claramente, igual que el dinero, el tema de la población, muchas veces no se habla de ello y no se trata de que todo el mundo vuelva al campo tampoco. Primero, agradecerle a Antonio haber puesto de manifiesto en su ponencia que sí hay economistas como Ayres, por ejemplo, que saben incluir el factor energía en sus ecuaciones y que las personas no pierden la facultad cerebral de entender las leyes de la termodinámica en el momento en que se matriculan en una facultad de economía. Dicho eso, una pregunta, efectivamente. En la parte final de tu presentación planteas un dilema entre soluciones posibles, modelos posibles, una forma más democrática, más participada o, en alternativa, una vuelta a una sociedad más oligárquica, una reedición del antiguo régimen. Esto a mí me recuerda, mutatis mutandis, el dilema de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. En base a tu conocimiento y trabajo de investigador, tanto científico como social, ¿no piensas que hoy en día tenemos menos posibilidades que entonces que ir hacia una solución de nuevo modelo, si no queremos llamarlo socialismo o lo que sea? Puede que tengamos más oportunidades ahora que hace un siglo, sobre todo porque el capitalismo en situación de crecimiento cero, con la tendencia a bajar de las tasas de retorno del capital, se va a encontrar con que no sabe qué hacer. Es decir, los propios políticos aliados con los capitalistas, que hasta ahora han confiado en ellos y en la vuelta a las sendas del crecimiento y todas esas historias, se van a encontrar que de repente solo tienen recetas para parchear problemas sin saber ninguna solución clara a largo plazo porque no saben qué hacer. Mientras que en esa misma situación hay grupos como la economía solidaria y como los grupos de cooperativistas que tienen, y las propias ciudades en transición, que tienen muy claro cuáles son sus objetivos y cómo se puede hacer y cómo se puede hacer funcionar, de hecho, una economía que genere prosperidad sin crecimiento. Ese tipo de movilizaciones, yo les llamo centros de nucleación, porque parecen haber tenido un papel importante ese tipo de prácticas alternativas, que por una parte suponen a largo plazo una alternativa si se extendieran al modo de producción dominante,
pero por el otro lado están resolviendo problemas en el sistema que está en crisis, en el sistema que está a punto de morir. Está resolviendo problemas prácticos de ese sistema, porque las ciudades de transición le están resolviendo el capitalismo en el momento en que llegue esa crisis, formas concretas de cómo conseguir mantener funcionando una ciudad con bajada de combustibles fósiles. El movimiento de cooperativistas le está resolviendo el problema de cómo seguir creando puestos de trabajo en una situación con crecimiento cero, incluso sin beneficios, cosa que no hace ningún otro sector económico. Estando esos centros de nucleación metidos dentro del propio sistema, resolviéndole problemas al propio sistema, el Estado y las grandes instituciones del propio sistema, el modo de producción anterior, no reaccionan agresivamente contra ellos. De manera que tiene un efecto de socavamiento mucho más profundo y a largo plazo de lo que puede tener de repente una revuelta cuando el sistema no ha entrado en crisis. Así que la existencia de esos centros de nucleación dentro del propio sistema y que suponen una alternativa real práctica que resuelve problemas locales y prácticos y que al mismo tiempo, si se extendieran, proporcionarían un modo de producción diferente, eso es muy revolucionario. Y eso no era posible hace un siglo, porque el sistema capitalista no estaba en crisis, mientras que ahora pensamos que puede entrar en crisis durante este siglo, al menos por estos factores que he comentado. Un ciclo más de vida. Sí, como mucho una expansión de Kondratiev de esta última, como mucho, pienso, si es que la hay. Vale, pues ya creo que es suficiente por hoy. Les aplaudimos, por supuesto.